el ingeniero Julio Salvador nos hablaba en la primera sesión de hoy de que la seguridad no la hace uno, la hacen todos. Y entonces necesitamos que la seguridad, que los cuidados de nuestros distintos, en los distintos agentes o subsectores se mantenga. El cuidado de que las conversiones sean de calidad, de que se usen equipos completos, de que las estaciones de servicio cumplan también con la normativa y con las exigencias que da los INERMIN. Y de que finalmente, por ejemplo, contemos con un reglamento de sanciones, de infracciones y sanciones, para que Sutran pueda finalmente hacer su trabajo como corresponde. Ese era el comentario previo a la exposición que quería hacer y le pido por favor si me pueden ayudar con la presentación para que podamos empezar con ello. Bueno, el tema que me toca a mí, o que en todo caso he elegido, ha sido el sistema de control de carga y algunas oportunidades para el fortalecimiento del sistema desde la óptica legal. La idea de esta exposición y de este título además es resaltar dos cosas. La primera es que nosotros queremos que haya sistema, pero queremos que el sistema sea que sea más fuerte. Y para ello somos conscientes de que es necesario que demos algunas normas legales que nos permitan fortalecer a este sistema. Pero antes de entrar en materia, yo quería hacer una reflexión, preguntarme y preguntarles a ustedes, y que cada uno de ustedes se pregunte por qué está aquí. Creo que es importante que podamos hacer esta introspección, esta pregunta, porque para algunos estar aquí de repente es un compromiso, de repente recibieron una incómoda invitación de la Cámara, que de repente no les quedó otra que venir, o también de no venir. Para otros quizás estar aquí es un compromiso con el gas natural, con el desarrollo de este producto, con el desarrollo, mucho se habló ayer de las oportunidades que tiene el gas natural o que da el gas natural para el desarrollo de nuestro país y para la descentralización de nuestro país. Entonces, yo quiero creer que la mayoría o que todos los que estamos aquí estamos por esta segunda razón y no por otra. Pero para responder también a esta pregunta de por qué estamos aquí, creo que también es importante revisar cuánto importa el GNV. ¿Qué tan importante es venir aquí donde se va a hablar del sistema de control de carga? Bueno, creo que en principio hay una razón económica de por qué estar aquí. OSINERMIN, el año 2013, hizo un cálculo y nos decía que básicamente la importancia que tiene el GNV es que, económica, es que representa aproximadamente 3.237 millones, si es que sumamos los montos ahorrados en combustible, por supuesto, de los vehículos nuevos y los convertidos, y las proyectamos además por los 10 años que tiene en teoría de vida un vehículo. A ello además queremos nosotros agregar que la importancia del GNV está dado también por las aproximadamente 20.000 familias que directa o indirectamente tienen trabajo, tienen sustento gracias al gas natural vehicular concretamente. Además tenemos que aproximadamente en inversiones en el gas natural vehicular contamos con 2.500 millones de dólares y tenemos en cartera no menos de 2.000 millones de dólares. Entonces tenemos algo más de 7.000 millones de dólares y por tanto de razones de por qué estar aquí. Pero también tenemos un valor ambiental.
El GNB también representa y ha representado un ahorro a nuestro país y a nuestra sociedad en cuanto a contaminación. ¿Cómo así? Nosotros, al haber sustituido combustibles más contaminantes con gas natural, hemos logrado ahorrar 18.000 toneladas de CO2 si solamente consideramos los vehículos livianos. Este cálculo fue realizado a pedido de la Cámara por el Laboratorio Energético de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue publicado en la revista de mayo de 2014 de la Cámara. Pero a ello hay que agregar además que Protransporte ha calculado que existen unos ahorros de 49.000 toneladas de CO2 en la renovación del transporte público a GNB, calculada solamente entre el 2012 y el 2016. Así que aquí también tenemos unas muy importantes razones de por qué estar en este momento aquí. Dicho esto, quiero hacer un repaso. Yo no voy ya hemos conversado mucho acerca de la historia de lo que pasó con el Consejo, con el sistema, con el administrador, pero solamente para poder luego dar la explicación o dar el sustento de estas oportunidades desde el punto de vista legal, es que necesito hacer un repaso muy rápido. Lo primero es que antes de la creación del sistema se había detectado básicamente 4 necesidades que había que atender. La primera era una necesidad normativa. Era necesario regular las actividades del GNB, una actividad de supervisión, era necesario verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, de fiscalización, había que imponer sanciones y finalmente de solución de controversias. Esta es las necesidades, como digo, que se previeron en ese momento, es decir, que esta es información del año 2004. Entonces, ante estas necesidades se dio una respuesta legal. Esta respuesta legal consistió en la creación de un sistema de control de carga que garantice la seguridad de la operación de la carga del GNB y el funcionamiento de los vehículos a GNB. Pero además se estableció que este sistema de control de carga estaría a cargo de un consejo supervisor del sistema, que sería un ente administrativo y que estaría compuesto, ya lo hemos conversado muchas veces, por los 3 ministerios o por los 3 representantes de los ministerios. Y además que se contaría con un administrador, el cual tendría a su cargo la implementación y la administración del sistema de control de carga. Las funciones del Consejo Supervisor ya también las hemos conversado, pero básicamente, nuevamente, es garantizar el correcto funcionamiento, designar al administrador, supervisar el cumplimiento de las funciones del administrador, un punto muy importante hoy, proponer a los ministerios las normas que fueran necesarias. Y por parte del administrador quiero resaltar nada más 2 de estas obligaciones. Una de ellas era la de recepcionar información de los ministerios y organismos involucrados en el sistema, y otra la de proporcionar la información en la base de datos. No quiero decir con esto que las otras obligaciones no sean importantes, son importantes, pero las menciono porque creo que de alguna manera es en lo que nos hemos venido enfocando desde el día de ayer. Luego de ello, luego de que todo este panorama estuvo establecido legalmente, se procedió a la designación de COFIDE como administrador del sistema, mediante la resolución de Consejo Supervisor número 001-2005, se designó y se aprobó la suscripción del contrato de fideicomiso. Este contrato de fideicomiso fue suscrito el 28 de octubre del 2005 y se acordó que tendría una vigencia de 10 años, así que en este octubre de este año habrá vencido el contrato de fideicomiso. Es importante mencionarles que de las resoluciones emitidas por el Consejo Superior, solamente la 001-2005 es fácilmente ubicable cuando uno googlea, cuando uno busca en Internet. Todas las otras resoluciones, lamentablemente, no fueron puestas a disposición de la misma manera de todos los agentes del mercado, de todos los ciudadanos. Llama, en todo caso, a reflexión, al menos, esta situación. Ahora, creo que hay que revisar
¿qué hay en el fideicomiso? Porque acá el fideicomiso suena a veces como que es el gran mito o un tabú más bien, ¿no? Fíjense que, de acuerdo a la cláusula tercera del contrato de fideicomiso, el fideicomitente público y los fideicomitentes privados transfieren al fiduciario en dominio fiduciario, el fiduciario es COFIDE, 4 cosas. El sistema de control de carga de GNB, la información procesada en el sistema, el hardware y el software, que son el soporte del sistema, los recursos generados en la administración del sistema, todos los cuales conforman el patrimonio fideicomitido. Eso es lo que hay en el fideicomiso. Acá, cuando yo reviso lo que hay, yo digo, hay el sistema de control, la información procesada y el hardware. Entonces, quizás me podría estar sonando lo mismo, ¿no? Acá lo que hay es un sistema informático o algo parecido. Sin embargo, y esta es la pregunta que nos hacemos, ¿qué es el sistema de control de carga del GNB? La pregunta, ¿es acaso una base de datos? Aparentemente, lo mencionaba hace un segundo, el hecho de que se haya denominado sistema de control de carga del GNB ha generado una confusión respecto a qué cosa es el sistema de control de carga. Pero en realidad, la base de datos, el sistema informático si se quiere, es o debe ser entendida nada más como una herramienta para la gestión del sistema de control de carga del GNB, que ayuda y se alimenta del mismo. Entonces, podríamos preguntarnos de repente si es que el sistema de control de carga del GNB es un fideicomiso. Y la respuesta, señores, es no. El fideicomiso es el vehículo legal, el soporte sobre el cual se construyó o se decidió en aquel momento que se siga construyendo el sistema, poniéndolo a disposición o en todo caso a cargo de este administrador. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la misma resolución número 01/2005 CS/GNB que designó a COFIDE como administrador del sistema. De hecho, podrían haber otras estructuras legales para la administración del sistema, que vamos a conversar a continuación. Pero entonces, ¿qué cosa es el sistema de control de carga? Porque parece que más bien, en vez de hallar respuestas, comenzamos a confundirnos más. Y debo aclarar que esta definición de qué cosa es el sistema no es una definición que esté en la norma. Es una definición que más bien nace de la interpretación que podemos hacer de las normas. Y creo que el presidente del Consejo Supervisor entenderá de qué manera es que uno llega a esta conclusión, aunque probablemente el tema no sea unívoco, ¿verdad? Esta es la interpretación que damos nosotros. Para nosotros, el sistema de control de carga del GNB es un conjunto ordenado y armónico de normas, reglas, organismos, sujetos, métodos y procedimientos que se encuentran enlazados entre sí y que tiene por finalidad brindar seguridad y formalidad al uso del GNB y potenciar su utilización a fin de cumplir con los objetivos energéticos del país de cambio de la matriz energética del transporte y de masificación del gas natural en el sector vehicular. Eso es, como les digo, lo que entendemos nosotros como el sistema de control de carga del GNB. Dicho todo esto, quiero compartir con ustedes algunas oportunidades que desde el punto de vista legal tenemos hoy para poder potenciar el sistema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es necesario que deslindemos y aclaremos que el sistema no es una base de datos. Eso tiene que quedar claro para todos y tenemos que dar señales legales que nos aclaren ese panorama. Y tenemos también que aclarar de que tampoco el sistema es únicamente un fideicomiso, pues el sistema excede largamente al contrato de fideicomiso.
También es necesario entender que el administrador del sistema, y esto sí no lo digo yo, esto lo dice la norma, y lo dice también el contrato, cumple dos funciones. Cumple la función que le da el contrato o que en todo caso asumió por el contrato de fideicomiso, que es la labor de financiamiento y recaudación, y dos, tiene la labor administrativa propiamente dicha, entendida esta como la gestión de los medios para la consecución de los fines de cambio de la matriz energética y masificación del gas natural en el sector vehicular. Por otro lado, y esto ya se ha venido conversando y además nos lo ha confirmado el presidente del Consejo Supervisor, que se está buscando reactivar el órgano consultivo del Consejo Supervisor. Pero en este punto es importante detenernos porque es importante comentar lo que ayer se hablaba en la sesión y lo que hoy día se ha escuchado. El órgano consultivo no es, no es una creación que repentinamente queremos dar hoy día. El órgano consultivo existió siempre y funcionó muy activamente al inicio del sistema, porque al inicio del sistema, como lo han relatado aquí los expositores que estuvieron al inicio del sistema, fueron los privados y el sector público quienes trabajaron de la mano para crearlo, para darle sentido, para encontrar soluciones, que es lo que queremos también hoy. Y por eso es que es absolutamente necesario que hoy se reactive este órgano consultivo. Y para ello no se necesita más que convocarlo, porque el órgano consultivo existe. Ayer nos comentaba Elliot Tarazona, que fue miembro durante 7 años del Consejo, que él nunca encontró y no recuerda que en algún momento se haya dejado sin efecto la designación del órgano consultivo, ni tampoco que en algún momento se haya acordado que dejara de participar, porque fíjense que, y esto también se mencionaba ayer, fíjense que el órgano consultivo es el medio a través del cual la autoridad y el administrador pueden tener contacto con el mercado. Si es que no tenemos contacto con el mercado, ¿cómo podemos normar? ¿Cómo podemos supervisar? ¿Cómo podemos fiscalizar? No es viable. ¿Cómo puedo hacer mi labor como administrador si quiero estar solamente sentado en un gabinete? Si no quiero escuchar a quienes están en el mercado. Otra oportunidad que tenemos es la de aprovechar la experiencia normativa, quiero precisar, que se empieza a generar a través de la administración del FICE vehicular, donde un organismo, el OSINERMIN, ha asumido facultades que resultan siendo transversales, es decir, tocan e importan de alguna manera, si se quiere, obligaciones que tienen que ver con el Ministerio de Transportes o con Produce inclusive, pero que sin embargo quedan a cargo de este organismo. ¿Por qué? Por una disposición de la norma. Entonces, cuando ayer nos comentaba Gustavo Navarro, secundado por Elliot Tarazona, y nos decía, en aquel momento estuvimos a punto de generar el Consejo sin la participación del MTC y sin la participación del Produce, no porque no quisiéramos que participen, sino porque ellos no se acercaban en aquel momento. Pero habían temas que debían ser vistos por cada una de estas instituciones, por cada uno de estos ministerios, y eso nos detenía. Pero hoy día ya tenemos una experiencia importante que quiero resaltar nuevamente. El OSINERMIN, por un encargo del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado, ha asumido una labor, no digo que sea sencilla, pero donde el mismo OSINERMIN termina, por ejemplo, fijando los requisitos y realizando la selección, además, de los talleres que participen en este programa. Yo lo menciono, ojo, como una experiencia normativa, ¿sí? Porque esto todavía está en pañales y todavía hay mucho que pulir, mucho que mejorar. Otro de los puntos que quiero señalar en cuanto a lo que son oportunidades legales es que seamos absolutamente conscientes que es necesario que el mercado, que la ciudadanía y que todos los participantes, el empresariado y todos podamos recuperar confianza en el sistema. Es decir, que encontremos
que el sistema sirve realmente. Porque tener un sistema por el cual además hay que pagar un importante o hay que hacer un importante aporte y que de repente no nos sirva, y entiéndase esto como que no es útil al crecimiento del propio mercado del GNB, entonces hace que perdamos confianza en el mismo. Y creemos que hay dos cosas que deben ocurrir, pero de manera muy inmediata. La primera de ellas es que debe haber un acceso libre y permanente a la información agregada generada por el sistema. Ojo que acá nadie está hablando de tener información financiera, nadie está hablando de tener información que pueda ser llamada realmente secreto bancario o quizás secreto comercial. No, lo que estamos hablando es información agregada, generada por el propio sistema. Queremos saber hacia dónde nos dirigimos, cómo vienen, qué está ocurriendo con las conversiones. Pero queremos que eso suceda de manera proactiva. No queremos estarle tocando la puerta al administrador y decirle, oye, está pasando esto, y entonces que recién él se siente a ver si es que puede, si es que de alguna manera encuentra la información. No. Aquí quisiéramos que hubiera una persona que no sé si una o más, que permanentemente estuviera sentada analizando la información, lo que viene ocurriendo en el sistema, y que esa información nos las vaya compartiendo para poder tomar decisiones. Y el otro punto, para recuperar esta confianza, es que podamos tener acceso, o en todo caso, seamos comunicados periódicamente de los indicadores de medición y de los resultados tangibles del sistema. Queremos saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos todavía un sistema, y hablo ahora ya no del sistema de control de carga, sino ahora sí del sistema informático? ¿Por qué tenemos un sistema alquilado y no un sistema propio? ¿Por qué si han pasado 10 años y he tenido un gerente, un administrador a cargo, por qué no ha tomado esta decisión? Esa decisión podía tomarla. Queremos saber, por ejemplo, cuánto nos ha costado alquilar durante todos estos 10 años ese sistema y no comprarlo. Quizás debemos hacer un balance si es que, o mejor dicho, debemos revisar si hemos ganado o hemos perdido alquilándolo durante 10 años. Es necesaria que esta evaluación que se va a hacer del administrador en este año incluya estos ítems. Incluya ítems que corresponden netamente a la administración, porque no podemos preguntarle al administrador, oye, ¿por qué no salió la norma tal o cual? ¿O por qué se dejó de supervisar esto? ¿Por qué él no hace esa labor? Esa más bien le corresponde a los organismos de supervisión, le corresponde a los ministerios. Pero sí, ¿qué hiciste cuando administraste el sistema? ¿Cuáles fueron tus resultados durante 10 años? Ahora, si es que de repente la respuesta que nos dice no, es que sabes que este es un contrato de fideicomiso. Y sabes qué, porque ya nos han dicho esta respuesta, ¿verdad? Y este sistema, y esta información está protegida por la ley de banca y seguros. A mí la SBS, aunque sea el administrador de este sistema de control de carga, me prohíbe que yo dé información. Entonces, si esa es la respuesta, entonces quizás lo que debemos pensar este año, que es lo que nos toca decidir, es si es que el contrato de fideicomiso es el vehículo legal idóneo para el funcionamiento del sistema. Porque si a través de este mecanismo no podemos llegar a cubrir las necesidades y los objetivos y las expectativas del mercado, entonces estamos yendo en el auto equivocado. Y claro, ahí la pregunta que siempre nos hacemos es, oye, pero ¿y si eso sucede, qué pasa con el sistema? ¿Dónde queda el sistema, el hardware? ¿Dónde queda la información? ¿Dónde queda el dinero? ¿Dónde queda todo lo que ya se han dado? ¿Nos suicidamos? No. Felizmente, el propio contrato de fideicomiso, aquel año de 2005, previó algo. Y lo que nos decía es que, fíjense, de no adoptarse la modalidad del fideicomiso para continuar con la administración del sistema de control de carga de GNB, el fiduciario deberá igualmente presentar al fideicomitente público
a los fideicomitentes privados y a la SBS por escrito una rendición de cuentas precisa y documentada de su gestión. Asimismo, el fiduciario deberá devolver los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido al fideicomitente público. Así que la respuesta la tenemos. Es más, cuando se firmó este contrato, cuando recién empezaba COFIDE, porque el sistema, nuevamente lo voy a repetir, el sistema nació antes que estuviera el administrador designado, y sabíamos que necesitábamos un administrador antes de que COFIDE fuera designado, y cuando finalmente se optó por el fideicomiso, se previó que posiblemente el fideicomiso no era el vehículo que nos convenía. Y entonces se dio acá una salida también al término del contrato. ¿Qué otras oportunidades tenemos? Si en caso, pese a lo que acabamos de mencionar, es decir, si luego del análisis y luego de la evaluación que hacemos, consideramos que el fideicomiso sí es el vehículo en el que debemos seguir transitando, entonces en ese caso sí debemos tomar por lo menos 3 acciones. La primera es que debemos mejorar el contrato. A ver, los que somos abogados sabemos que cuando uno hace un contrato, crea una relación, o en todo caso trata de regular una relación jurídica que supone va a andar de una determinada manera. Pero yo no puedo asegurar que va a ser de esa manera. La realidad siempre va por delante del derecho, aunque no nos guste a los abogados. Y entonces, lo que se previó en aquel momento está desactualizado o necesita ser mejorado. La realidad ha superado a lo que en aquel momento se pensaba. Pero otra de las cosas que debemos hacer necesariamente, y ya lo hemos conversado, es reactivar, pero de manera permanente, el órgano consultivo. Y además, debemos asegurarnos que el comité de fiducia funcione y actualice sus funciones. ¿Alguien había oído hablar del comité de fiducia? ¿Alguien sabe si alguna vez el comité de fiducia se ha reunido? ¿Alguien sabe cuáles han sido las tareas, las conclusiones a las que ha llegado este comité de fiducia? ¿Alguien sabe si de repente el comité de fiducia nunca se reunió, o por culpa de Juan, o por culpa de Pedro, o por lo que fuera? ¿Alguien nos ha informado de esto? ¿A alguien le tocaba informar de esto? Sea como sea, creemos que, como decía, la figura del fideicomiso debe ser evaluada. No decimos, nosotros nuevamente lo señalo y lo remarco, no es que la Cámara quiera que el fideicomiso se acabe y que no sea renovado, o no es que la Cámara quiera que COFIDE ya no esté en el... No, nosotros queremos que evaluemos y que revisemos y que solicitemos aquel informe detallado que preveía el contrato y que no sea sustentado. Pero además queremos, para colaborar con esta evaluación del contrato de suministro, preguntarnos algunas cosas. Y quiero remarcar que estas son nada más preguntas. Normalmente el fideicomiso sirve para proteger algo que tiene un valor económico, ¿sí? Pueden ser flujos de dinero, pueden ser flujos de información también. Y entonces lo que nos cabe acá es preguntarnos qué es lo que queremos proteger con este fideicomiso. En aquel momento se hizo el contrato pensando que se quería proteger algo, pero quizás hoy día lo que se pensaba en aquel momento que había que proteger o no existe, o es diferente, o no es tan necesario protegerlo de la misma manera. Quizás haya otras maneras más útiles para protegerlo. El sistema informático, queremos proteger queremos proteger el sistema informático, la base de datos. Queremos proteger este sistema que finalmente alquilamos, del cual no somos propietarios. ¿La información generada por los participantes es lo que queremos proteger? Probablemente sí. Pero fíjense que la información, por ser información, no tiene valor. La información tiene valor en tanto yo la analice, en tanto yo la utilice para obtener objetivos, para llegar a metas, para mejorar. Después de eso, la información no tiene ningún valor. ¿Los fondos aportados por los participantes? ¿Es eso lo que queremos proteger con el fideicomiso? Probablemente sí, probablemente es lo que se pensó hace varios años.
Pero hoy día, ¿queremos proteger eso? ¿O más bien queremos que eso cumpla alguna función? No la función que en aquel momento se previó, que de repente, en efecto, no podemos utilizarla para hacer una campaña de publicidad, lamentablemente. Pero quizás sí ese dinero que está ahí puede servir para dar seguridad al sistema. Dar seguridad es, por ejemplo, que haya más fiscalización, que las normas técnicas estén actualizadas, que tengamos, no sé, muchas cosas que tendrían que haber habido y que no han habido durante estos 10 años, o que nos hemos olvidado de hacerlas. Otras oportunidades legales, por ejemplo, son preguntarnos qué otras alternativas existen, porque claro, es muy fácil venir en un momento determinado y decir, ¿saben qué? El fideicomiso no es el mejor. Pero a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos ahora? Ah, no sé. No. Vamos a tratar de dar algunas respuestas. No digo que sean las correctas, pero digo que son alternativas. Alternativas que sin duda también deben ser evaluadas. La primera de ellas es, por ejemplo, utilizar la figura del encargo de gestión. El encargo de gestión contenido en el artículo 71 de la ley 27444. El encargo de gestión, por ejemplo, aunque no por esta misma norma, sino por otras, fue a través del cual la Asociación Automotriz del Perú recibió la encargatura de otorgar las placas vehiculares. Quiero resaltar, no es la misma base legal, pero fue básicamente la misma lógica jurídica que había en el fondo. ¿Por qué no pensar en eso? Pero también podemos pensar en que quizás el Consejo Supervisor, que fue creado en un determinado momento, ya cumplió su función. Quizás el Consejo Supervisor, el problema que ha tenido es la poca, digamos, permanencia de sus miembros. Sus miembros, salvo Elliot, que estuvo varios años, han sido permanentemente cambiados. Y entonces lo que mencionaba hace un momento el mismo presidente del Consejo, el actual presidente, decía, es muy difícil tomar decisiones cuando de repente hay un nuevo director, cuando allá está saliendo, cuando este estuvo poco tiempo y además las agendas son muy complicadas. Y entonces quizás lo que nos toca hoy día es pensar en que lo que necesitamos es una autoridad autónoma del sistema de control de carga inteligente. Una autoridad que pueda normar, que pueda supervisar, por supuesto siempre apoyada por los órganos que corresponden, que pueda fiscalizar, nuevamente, siempre apoyada, pero que pueda disponer ella misma respecto de aquellos temas que le competen hoy al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Transporte o al Ministerio de Energía. Yo, en este caso, quiero decir que también ya hay más de uno, pero este es un ejemplo, creo yo, que podemos tomar para preguntarnos si este acaso también no puede ser un camino. El proyecto especial del sistema del tren eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao fue creado en el año 86, en el ámbito del Ministerio de la Presidencia mediante un decreto supremo. Posteriormente, mediante ley, se creó la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema de Tren Eléctrico, el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el AAT. Y este fue posteriormente transferido al Ministerio del Ministerio de la Presidencia a la PCM, de la PCM al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y finalmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Municipalidad de Lima. ¿Por qué se dieron estos cambios? ¿Por qué fue yendo de un lado al otro? ¿Porque nadie lo quería o porque era más útil de repente en algún lugar en específico? Quiero pensar, y estoy seguro que es así, que fue porque sencillamente se fue haciendo más útil, las necesidades van cambiando. Hoy las necesidades jurídicas, las necesidades operativas, las necesidades técnicas no son las mismas de hace 10 años. No pretendemos hoy, o sea, es imposible que yo quiera resolver los problemas de hoy con las herramientas de hace 10 años. Más aún en un mundo como el de hoy, donde las cosas van cambiando tan rápidamente. Quiero hacer una reflexión final que me parece importante. No debemos dejar de contextualizar el momento en el que el Consejo Supervisor, el sistema de control de carga y el administrador fueron creados y también designados.
Era un momento político, un momento económico, un momento, sin lugar a dudas, diferente al que tenemos hoy. Entonces, es muy fácil pararse en un momento del tiempo y criticar lo que se hizo antes. Lo que nosotros queremos es sencillamente que hoy, que estamos en un contexto absolutamente distinto, repensemos, reflexionemos. Eso es lo que queremos, que nos recreemos, que volvamos a crear lo que sea necesario crear. Nada más es eso. Muchas gracias.